Decimos que la presentación la buscamos, está aquí. Bueno, no sé, antes de empezar me gustaría de pronto como que me contaran un poquito de acerca de ustedes, así grosso modo, muy quiénes estamos, pues para conocernos, para hacer esto más familiar, como para saber con quién interactuar. Esto no es una clase, sino más una charla. ¿Les parece? Sí, queda abierto entonces el micrófono a los compañeros que Es deseen una cortica presentarse. presentación para saber quiénes están y ya les empiezo a contar. Rápidamente, no sé si empezamos contigo, Franklin Yacerga. Gracias, Patricio. Hola, Joao. Para que tengas conocimiento, nosotros somos una cierta cantidad de oficiales que estamos haciendo un curso que dentro de la Policía Nacional se llama el Estado Mayor, que eso es lo que a ti te apruebas. Si tú apruebas este curso, puedes ascender al grado de coronel dentro de la Policía Nacional. Y una de las materias que estamos recibiendo, que acá dentro de la policía es un poco innovador, es el análisis estratégico, prospectivo. Entonces, el profesor nos habló un poco del artículo que tú lo has puesto en el año 2015 y en base a eso estamos haciendo ciertas cosas y por eso era importante, en este caso, de que tú, Joao, nos aclares ciertas cosas que el profesor no nos pudo indicar y Fabuloso. estamos un poco confusos para poder realizar esas tareas y nos ponemos a la orden, Joao, como te decía, Patricio. Somos oficiales de la policía que en cualquier momento, si tú vienes acá por nuestro país, serás bienvenido y tendrás varios amigos acá. Muchas gracias, Franklin. Hace un año estaba en Ecuador, hoy hace un año estaba en Ecuador precisamente. Bueno, ¿quién más? Esos libros van a ser muy importantes para ustedes, porque obviamente también van a discernir muchas cosas. Préstame tus audífonos, papito. Eh, no sé si algún compañero más quiere hacer un saludo a Joao, por favor. ¿Cómo soy yo? Soy el teniente coronel de Sangoquiza Darwin, igualmente como indicó mi compañero Franklin Yacerga y el compañero Vargas, pues estamos en este curso, estamos con la curso de capacitación y esperamos pues a que de pronto nos puedas despejar algunas dudas que tenemos en esta materia. Eso de parte mía, compañeros. Buenas noches. Claro que Yo, sí. buenas noches, de igual manera, soy el teniente coronel Luis Suárez, igual compañeros de aquí de Franklin, de Sangoquís, igual del resto de amigos que nos encontramos en este momento. Siempre es importante, como ya dijeron anteriormente, estamos cursando esta materia y es muy importante despejar ciertas dudas y qué más con la persona que escribió el artículo, es lo más interesante. Y agradecemos, como dijo ya mi compañero Patricio Vargas, tu predisposición para compartir con nosotros y como dijeron ya mis compañeros, tienes unos amigos más acá en Ecuador. Muchas gracias. Me alegra. ¿Algo más? Para saber con quién más estamos aquí. De manera, Joao, en realidad somos 58 alumnos y tal vez Pues, va a tomar bastante tiempo que cada uno se pensé que vaya eran, presentando. pensé que eran tres, cuatro Entonces, personas, perdón. más bien de, de mi parte y de quienes hemos hablado ya, agradecerte por el tiempo que nos vas a brindar en este momento. Wow, no, pensé que eran tres, cuatro personas nomás. Bueno, vamos al grano con esto. Eh, Muy agradecido con ustedes, pues a mí me gusta este tipo de cosas de compartir la información. Me agarraron a quemarropa, pero vamos a hacer una pequeña introducción, una charla. Si les queda gustando, organizamos otra para mañana y otra para pasado y profundizamos en el tema. Ya ustedes me dirán si les gusta y si es lo que ustedes están esperando. Claro está. Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Joao Aguirre. Yo tengo un doctorado en Ingeniería de Sistemas y maestría en Ingeniería Administrativa. Actualmente, en este momento me encuentro en Colombia, pero yo resido principalmente en Australia. El concepto de inteligencia estratégica realmente surge desde
aproximadamente hace muchos años, pero había un problema con el concepto. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes ven mi pantalla? No. Esperen un segundito, comparto pantalla. ¿Me podrías habilitar, por favor, para compartir pantalla? Y les comparto la presentación. Patricio, no sé si le puedes compartir pantalla. ¿Tú estás de hospedador o...? Bueno, mientras que me autorizan compartir pantalla para compartir la presentación, les sigo comentando un poco el génesis de dónde surgen estos temas. Tradicionalmente, la inteligencia estratégica fue considerada principalmente desde el tema de la milicia táctica y estratégica militar. Pero del año 2000, 2005, 2010 en adelante, empieza a tener un punto de vista un poco más gerencial, administrativo, en donde el tema de la evolución de los sistemas empieza a impactar fuertemente. Y la inteligencia estratégica empieza a posicionarse de una manera interesante para poder impactar directamente en estos conceptos, que ya no es solamente la táctica estratégica de mover un ejército, sino cómo podemos conseguir extraer, depurar esa información que son datos que están en el internet, para convertirla en una fuente para tomar decisiones que tengan alto impacto. Esto pueden ser decisiones tanto gubernamentales como decisiones gerenciales, empresariales, de inversión, de muchos tipos de inversiones. Pero lo más importante es poder analizar todo el concepto, y toda la información y todos los datos que se pueden encontrar en el internet, para poder aterrizar esto, y ahí les voy a empezar a explicar una serie de información de minería de datos que le sirve a uno para procesar todos estos datos, filtrarlos, organizarlos y poder obtener esa información que es clave y vital para poder tomar decisiones, independientemente del campo en el cual se mueva, bien sea, como te digo, comercial, gerencial, administrativo, de inversión de una empresa, o incluso en actos gubernamentales. Dime. Ya. Joao está ya autorizado para... Listo. Yo creo que aquí ven mi pantalla. Yo paso esto para acá. Compartir. Listo. Entonces, como les decía, el concepto de... Incluso me gustaría que grabaran la charla, y si después me la comparten, fabuloso. El concepto de la inteligencia estratégica empieza a tomar un enfoque bastante fuerte con la evolución de los sistemas en los conceptos y en las áreas digitales. Y realmente el concepto que yo propongo en el año 2014, pues lo venía trabajando desde el 2007, 2008, tiempo atrás, era que el concepto de los temas digitales, las tecnologías digitales, iban a tener un crecimiento y un impacto impresionante en el contexto empresarial, gubernamental, de seguridad, en todos los aspectos. La parte digital iba a tener un crecimiento muy fuerte. Y eso lo experimentamos en gran medida en el 2020, el año pasado, cómo se aceleró el tema del internet, el acceso, el trabajo, teletrabajo y todas estas cosas. Entonces empieza a existir un fenómeno que se llama la infoxicación. ¿La infoxicación qué es? La infoxicación es el exceso de datos. Y yo creo que a ustedes les ha pasado cuando entran a navegar en internet, entran a buscar, qué sé yo, voy a comprar un par de tenis, y resultan visitando cualquier cantidad de páginas y se pierde uno el foco, y termina uno haciendo otras cosas que ni siquiera era lo que uno estaba haciendo. Entonces, lo que yo quise hacer en esta propuesta fue aterrizar conceptualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba enseñando en la universidad, yo fui docente universitario muchos años, en la universidad existían varios conceptos: la inteligencia competitiva, la prospectiva, la inteligencia estratégica, la vigilancia tecnológica, la planeación estratégica, y todos son conceptos como muy, muy interesantes, pero a su vez son conceptos que quedan
que quedan como vagos y difusos y en la mente no lo podían entender. Una vez un estudiante me dice, profe, no le entiendo, la verdad no le entiendo. Ese día yo me quedé pensando y yo decía, en una clase de maestría y uno como docente, no se puede dejar achantar, no sé cómo le dirían ustedes, como opacar por parte de los alumnos. Entonces hice esta gráfica que ustedes están viendo. Yo dije, bueno, existe un concepto que es el ambiente, el contexto actual en el ambiente, en la parte interna y en la parte externa de la organización. Y hay una línea de tiempo que es el eje X, que siempre lo hemos manejado, el pasado, el presente y el futuro. El presente va a ser el punto 00, ¿vale? Ese punto 00 es hoy. Para poder decir algo, entonces aquí decimos, aquí en donde está el mouse, es el punto 00, es el hoy. Y hay un tema que es el ambiente y otro es el tiempo. Entonces, para dar una definición lógica y entendible de cómo se articula esto y cómo se relaciona con los otros conceptos, empecé a hacer esta gráfica. En donde yo decía, listo, ¿qué tenemos? Existe un tema que se llama Business Intelligence o en el pasado se llamaba vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica, ¿qué es? Aquí lo tengo, esta presentación la tengo en inglés, espero que no sea traumático, pero bueno, ya luego les compartiré más cosas en español si quieren. Business Intelligence es lo mismo que la vigilancia tecnológica. ¿La vigilancia tecnológica qué es? La vigilancia tecnológica es buscar toda la información del pasado, que es lo que dice Business Intelligence, en español es vigilancia tecnológica, es información del pasado. Poder buscar en la web, en internet, en temas digitales, en temas, toda esa información de algún hecho relevante que uno quiere interpretar. Entonces es buscar información del pasado, de eso se trata. Cuáles fueron datos históricos, cuáles fueron los acontecimientos, predicciones, qué sucedía, qué pasaba. Ahorita profundizamos un poco más en el tema. Después viene un concepto que es la inteligencia competitiva. Es pensar qué es lo que está pasando hoy en la industria o en la tecnología que le vamos a hacer el proceso de la inteligencia estratégica. Ya les voy a contar el concepto de tecnología. Pero es analizar en el contexto, en el ambiente, qué está pasando hoy, tanto en aspectos internos como en aspectos externos. Por ejemplo, si queremos mirar, no sé, si somos una empresa productora de gaseosas, por decir algo, cómo se está manejando el ambiente hoy, todas las variables y toda la información externa que pueda tener, el concepto de las gaseosas y toda la información interna que podamos tener dentro de la organización. Y esto se puede replicar absolutamente para todo. Dime. Joao, sería importante, bueno, tú le estás enmarcando en el tema privado, ¿no? Pero tal vez si lo vas enfocando al tema nuestro que policial. Sí, en nuestro caso. Para allá iba. Entonces, Okay. Para allá iba. Cuando hablamos de esto es primero tener claro una tecnología y qué queremos investigar. Entonces, cuando hablamos de esta información de inteligencia competitiva, supongamos que queremos analizar, no sé, la producción de drogas en el país, por decir algo. Entonces podemos ver, cuando hablamos del aspecto interno, es poder recopilar toda esa información que ustedes o la entidad ha podido recopilar. Por ejemplo, si yo lo puedo decir en Colombia, digo, cuando hicieron la quema de ciertos cultivos o cómo es el proceso, cómo se ha tratado. O sea, todos esos datos históricos están acá en el Business Intelligence y en la inteligencia competitiva es qué está pasando hoy, cómo está moviéndose ese aspecto hoy. Supongamos que desarrollaron una nueva droga. La droga se llama XYZ, pues por decir algo. Entonces, esta información, cuando hablamos de información interna, es esa información que nosotros conocemos a nivel interno, es como a nivel de nuestra organización. Y a nivel externo, esto que estamos hablando a nivel externo, la inteligencia competitiva, es qué está pasando hoy con esa tecnología afuera de nuestra institución, ¿sí? Después viene otro aspecto, que es la prospectiva. Entonces la prospectiva es mirar hacia adelante. La prospectiva, hay diferentes aspectos, diferentes maneras de mirar. Entonces eso lo podemos analizar desde un punto de vista. Hay diferentes corrientes de prospectiva. A mí la que más me gusta es
la que se puede uno basar en los datos pasados para poder predecir esas tendencias de futuros. Aquí en la prospectiva uno puede analizar diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si? Es la pregunta principal que uno hace. Cuando uno empieza a hacer aquí en la prospectiva el análisis de escenarios, miremos hacia futuro y uno se basa en la información del pasado, del presente y uno proyecta ciertos escenarios probables hacia futuro. ¿Cuáles serían esos escenarios probables? Supongamos, ¿qué pasaría si voy a poner ideas locas? Pues yo no tenía esta clase preparada ni nada, pero voy a inventarme ideas locas. ¿Qué pasa si el presidente Maduro de Venezuela se muere hoy? ¿Cómo va a impactar eso en la seguridad de Ecuador? Pues pensando, yo creo que ustedes tienen el mismo impacto que nosotros tenemos en Colombia de la cantidad de venezolanos que se empieza a convertir en un problema social. Entonces empiezan a hacer diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si se muere? Y uno empieza a analizar los diferentes tendencias, comportamientos que podría pasar. Otro escenario, ¿qué pasa si no se muere, sino que antes se posiciona más y le declara una guerra a Estados Unidos? ¿Qué pasa si entonces empieza uno a imaginarse esos posibles escenarios de la tecnología que uno quiera mirar hacia adelante? Para eso existen unas técnicas que está, por ejemplo, Delfin, Micmactor. Hay una serie de técnicas que uno puede analizar por el abaco de Renier, por matrices de impacto cruzado. Eso es un curso que ya uno puede profundizar. Pero entonces, volviendo al concepto, que la perspectiva es mirar desde hoy hacia adelante. Dependiendo de la técnica que uno quiera utilizar, lo que uno hace es tomar esta información del pasado, que es basada en vigilancia tecnológica, en business intelligence, que había en el pasado. Artículos, patentes, libros, historias, casos de éxito, toda la información que uno puede encontrar en la web y toca buscar en la web profunda, en la deep web. La información del presente también es buscar qué están haciendo otras empresas similares, o por ejemplo en el caso de ustedes de la policía. ¿Qué está haciendo la policía de Colombia, específicamente la policía de Antioquia, frente a un caso X que ustedes estén analizando? Entonces, si yo pongo el escenario, vamos a analizar un estudio de inteligencia estratégica, como les estaba diciendo, por ejemplo, el impacto social de tantos venezolanos. Ustedes también como policía deben analizar cosas así. Entonces, aquí en la inteligencia competitiva es cómo lo está manejando Colombia en sus diferentes regiones. Es muy diferente al lado de la frontera, es muy diferente abajo en Pasto, es muy diferente en la capital. Y poder esa información ustedes utilizarla para sus decisiones. Esta parte de aquí no existen como técnicas especiales, aquí ya es más de la habilidad que tenga el director del proyecto para poder extraer esa información tácita, esa información cualitativa que no está escrita en datos. Es importante entender que la inteligencia competitiva es información que no está materializada en datos concretos. Aquí es más de la percepción, del análisis de qué está pasando, mientras que la inteligencia competitiva o la vigilancia tecnológica, esa sí es la business intelligence, la vigilancia tecnológica, eso sí son datos documentados. Cómo fue el proceso, cuántas drogas existen o cuántos presos hubo, no sé, ya depende de los parámetros que ustedes quieran mirar. Y la prospectiva, pues dependiendo de la técnica que tomen, empezar a hacer los diferentes escenarios. Como les decía, Micmac, el abaco de Renier, Dolphin, matriz de impactos cruzados, pues hay muchas técnicas que uno puede utilizar hacia adelante. Entonces aquí es donde también se recurre mucho a la habilidad y al concepto que tiene el ser humano y los expertos en el área, ¿vale? Si se continúa en la misma dirección, ya después de tener el escenario del pasado, del presente y del futuro, lo que vamos a hacer es analizar cómo vamos a desarrollar un plan estratégico de acción que me muestre directamente un plan estratégico de acción. O sea, ya pasará, bueno, cuáles son los hitos, cuáles son los entregables, cuáles son los objetivos, qué vamos a hacer, con cuáles recursos, empezar a definir cuáles son las metas que queremos alcanzar, cuáles son las salidas o las variables de control, cómo vamos a empezar a organizar ese plan estratégico de acción.
Y eso también va muy acompañado de un plan de acción. Entonces, sigo aquí inventándome. Si decíamos que el problema es el tema de seguridad social, podemos decir que el impacto de los venezolanos, entonces, bueno, el plan de acción, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a capacitarlos? ¿Vamos a prohibirles la entrada? ¿O qué vamos a hacer? Pero ya ese plan de acción se define a partir de toda esta información. Y todo este concepto está enmarcado dentro de la gestión de la innovación. La gestión de la innovación, hay una serie de técnicas también que han evolucionado recientemente, así como metodologías ágiles, no sé si la han escuchado aumentar estos temas, metodologías ágiles, design thinking, y hay una serie de herramientas que vamos a poder integrar también para empezar a buscar ese marco integral, que es lo que me resume todo lo que se llamaría la inteligencia estratégica. En conclusión, hablándolo muy cortico, muy coloquial, la inteligencia estratégica es poder tomar información del pasado, información del presente, información de escenarios de futuro, a partir de una planeación estratégica y con las herramientas de gestión de innovación, poder tener todos esos datos, convertirlos en información, filtrarlos, depurarlos, organizarlos y dejarlos listos para que un tomador de decisiones empiece a ejecutar ese plan de acción. Nosotros, con la inteligencia estratégica, le entregamos los suministros al tomador de decisiones. Ya esa persona, el tomador de decisiones, es quien debe dar la directriz y empezar a ejecutar. En grosso modo, de eso se trata el concepto de la inteligencia estratégica, como yo lo he venido enmarcando. Y después de esto, lo que yo hice fue desarrollar 3 diferentes fases. Me excuso que está en inglés, no encontré la presentación en español, pues, pero si gustan después les comparto parte de información de esto. La inteligencia estratégica debe partir de, o lo tengo yo diseñado en 3 diferentes fases, que ustedes van a ver que esto es un poco diferente a lo que ven en el artículo. En el artículo lo ven un poco más enredado y más complejo. No sé si antes de entrar acá tienen alguna duda de la parte conceptual de esto. Sí, Joao, yo tengo una duda. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Ya, en el gráfico que tú desarrollas en tu texto del año 2014, bueno, ya nos explicaste sobre la... A ver, Santiago, apaga tu micrófono, por favor. En el cuadro, a ver, logramos distinguir el componente de la vigilancia tecnológica, ¿no es cierto? Sí. La inteligencia competitiva. La prospectiva es lo último que nos explicaste sobre el Management Innovation. ¿Hacia eso nos referimos con la prospectiva? No. La prospectiva es el que está aquí en el cuadrito en azul, y es sí, diferente sí. A la gestión de la innovación. La gestión de la innovación es algo que se ha desarrollado recientemente. Como te decía, por ejemplo, con las metodologías Scrum, metodologías ágiles, Design Thinking, y hay una serie de herramientas que se han venido creando para fortalecer este tema, pero no son las mismas. La parte de prospectiva lleva sus propias técnicas, como les está diciendo. Yo conozco algunas que son matriz de impacto cruzado, el abaco de Renier, opiniones de expertos, Micmac. Hay una serie de técnicas que uno debe utilizar para hacer esa prospectiva. Lo que pasa es que hay un grande problema en la prospectiva, porque esto muchas veces los gerentes y los tomadores de decisiones piensan que cuando uno hace prospectiva tiene la bola de cristal y está prediciendo el futuro y dice aquí va a pasar esto, y no, eso es muy, muy complejo, eso no se puede tener. Lo que se tiene con la prospectiva es posibles análisis de escenarios. ¿Qué podría pasar si? Entonces uno empieza a partir de hipotéticos, y esos posibles escenarios se empiezan a cuantificar y le empieza a uno a dar cierta prioridad a cuáles son los escenarios más probables de que puedan suceder. ¿De acuerdo? Entonces, y a partir de eso, pues ya uno, teniendo esa información, ya hace toda esa planeación estratégica. Sí, está más claro, Joao, gracias. ¿Sí? Lo que te digo, la gestión de la innovación es un comodín que entra a ayudar a articular temas.
entra a ayudar con sus diferentes técnicas a mejorar, pero no, incluso lo podríamos omitir, podríamos quedarnos ahí, sin la gestión de la innovación. Eso lo que ayuda es a fortalecer un poquito la manera visual, creativa de entender todo este proceso de poder hacer este match o este tema, poderlo entender de una manera visual, gráfica, que son las nuevas técnicas de gestión de la innovación. ¿Vale? Sí, muchas gracias, muy claro, Joao. Entonces, ¿qué pasa? Esto que les muestro hasta aquí, hasta este momento, son temas netamente teóricos, definición conceptual, porque ahí no se está diciendo cómo se hace. Aquí lo importante es entender que esta gráfica es conceptual, es entender esto cómo se enmarca y ahora lo que sigue, que ese es el reto, que eso es lo más difícil, después de tener uno claro en su mente, ya un concepto, uno dice, entiendo el concepto, ahora sí quiero saber cómo ejecutar y cómo llevar adelante ese concepto. ¿Sí me hago entender? Que ahí es donde yo propongo tres diferentes fases, que son estas fases que están acá. Bueno, que incluso me adelanté ahorita y les mostré otra gráfica que no era. Incluso aquí esta es más sencilla. Yo propongo tres diferentes fases. La fase 1, 2 y 3. La fase 1 es la fase de diagnóstico. La fase 2 es diseñar un sistema. Y la fase 3 es la fase de acción y de implementación. ¿Sí? Entonces son tres diferentes fases. Todo esto requiere un esfuerzo y una dedicación y un trabajo. ¿Listo? Reitero, me excuso por la presentación en inglés, pero es la más actualizada y quería darle la información más reciente, ¿vale? Porque la que está en español está un poquito más desactualizada. Creo que no hay problema, ¿verdad? Entonces, como les venía diciendo, la fase de diagnóstico, la fase 1, primero que todo es entender de qué se trata todo este concepto bueno, hago un paréntesis acá. Antes de empezar a hacer cualquier proceso de estos, debemos definir una tecnología o un tema madre o un tema que quisiéramos hacer la inteligencia estratégica organizar. ¿Por qué? Porque no puede uno pensar en todos los temas. Incluso me imagino el reto que ustedes deben tener, sus directivos les deben decir, vamos a buscar X, Y, Z, W y cantidad de temas, y esto debería uno tomar tema por tema. Lo mismo para la vigilancia tecnológica, para la inteligencia competitiva, para la prospectiva. Lo ideal es que se haga de a tema por tema. ¿A qué me refiero? Un tema podría ser, como les estaba diciendo, cómo minimizamos, no sé, la violencia generada por los venezolanos. Me excuso si hay algún venezolano aquí en el grupo presente, pero desafortunadamente eso es como lo que nos está pasando, porque es la realidad. Joao, Dime. Joao, bueno, no vemos venezolanos acá, pero igual son bienvenidos. Sí. Un tema, tal vez que tú pudieras
Sí, Joao, mil disculpas, ya creé una nueva sesión. Hola. Listo, Joao, te escuchamos. Mil disculpas, se acabó el tiempo de la primera reunión. No te preocupes, yo sé cómo es esto. Lo que estaba buscando aquí una imagen que quería mostrarles, pero bueno. Eh, compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Me regalas por favor acceso para compartir la pantalla? Ya está la opción. Ok. Listo, aquí estamos. Entonces, como les venía diciendo, este es un tema que se puede tomar desde cualquier perspectiva, tanto gubernamental, pública o privada, y generalmente el modelo está diseñado principalmente para un modelo de aceleración de empresas y de competitividad organizacional, ¿de acuerdo? Que en algún momento este modelo se podría adaptar para una entidad como la de ustedes, claro. Y hago el énfasis que este es un modelo que es netamente enfocado hacia la competitividad empresarial, o sea, para una organización, bien sea pequeña o grande, pero es para tema de una empresa, ¿vale? Que esto lo mismo, vuelvo e insisto, esto se podría hacer una adaptación muy interesante y poder sacar un modelo de gestión de innovación o de inteligencia estratégica especializado para las necesidades de ustedes, como entidad de la policía. Incluso si algunos, si se quieren meter en este proyecto, yo feliz de participar y les daré todo mi apoyo para poder generar un modelo de inteligencia estratégica adaptado específicamente a lo que ustedes necesitan, porque van a ver muchas cosas de acá que les voy a mostrar que, que no, que ustedes van a decir, pues esto pues como que no, porque no se adapta, ¿de acuerdo? Ustedes, esto es como digo, esto es una versión eh, gerencial, administrativa de empresas, y ya lo que toca es mirar cómo podemos adaptar esto para sus necesidades propias, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo. ¿Listo? Entonces, como les estaba mencionando, la parte que yo organizo acá lo propongo en tres diferentes fases. La fase de diagnóstico, la fase de diseño del sistema y la fase de la implementación. La fase del diagnóstico es entender y recopilar la mayor cantidad de información. Aquí, ¿qué se les ocurre que vamos a tener? Vamos a tener herramientas de vigilancia tecnológica, vamos a tener herramientas de inteligencia competitiva y otra serie de elementos que son muy importantes al momento de entender todo el contexto. ¿Para qué? Para posteriormente, en la siguiente fase, generar un, un diseño de este sistema de inteligencia estratégica y cómo lo vamos a proyectar. Si en nuestro caso, por decir así, si es la policía, nosotros vamos a direccionar este caso a que sea específicamente de orden privado, secreto o público. Ya ustedes le tienen que dar las características propias del sistema que ustedes quisieran desarrollar como propio. Y ya después la fase de implementación, que es el plan de acción, cuáles son los hitos, los recursos, los entregables, lo que se quiera hacer. Entonces, cada una de estas fases yo lo dividí en una serie de subfases o talleres, que eso es lo que quisiera que viéramos un poco más adelante,
Este es el mismo concepto que les estaba mostrando atrás, solamente que cada fase tiene unas microcélulas. Entonces aquí incluso ya les voy a ampliar un poquito para que lo puedan visualizar. Pero esto es como para que van entendiendo que incluso tiene una forma de un embudo. Si se dan cuenta empieza a reducirse. La fase 1, la fase de reunir la información, es la más compleja, la más difícil, la más exhaustiva. La fase 2 tiene alto nivel de complejidad porque aquí es donde se debe diseñar lo que se tiene que hacer y darle como la directriz hacia dónde se debe enfocar el proyecto que quisiéramos realizar. Y la fase 3 pues es relativamente fácil, que es implementación y control. Dime, perdón. ¿Cómo les llamas a la fase 2, Joao? Diseño del sistema. Yo incluso le puse un nombre que se llama es iBox. Diseño del sistema. Pues aquí está, la fase 2 es la fase 1, diagnóstico integral, lo llamé D360, pero ya cada uno le pone el nombre que quiera. Este es mi hijo y yo lo bauticé así, me gustó. Entonces ya después cada quien lo puede bautizar como quiera. Es el diseño del sistema, la fase 2, es iBox. Y la fase 3, que es del sistema de implementación, que es la fase de es iAction, pues C-Action, que sería como empezar a ejecutar. ¿Listo? Esto, como se los muestro, es el tema global. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que hay una serie, el mapa general, perdón, me devuelvo, es este es como pero cuando uno lo ve uno dice, uff, ¿qué es esto? Como que eso tan difícil, esto cómo lo digerimos, esto cómo me voy a comer este búfalo tan grande. Entonces aquí les explico, de a pedacitos. Fase 1, fase 2, fase 3, tiene ciertas categorías y cada una de las fases tiene una serie de talleres. Lo que ustedes podrían pensar, que me parece un tema muy pertinente y muy aplicado a ustedes, es que a partir de esto poder diseñar un propio sistema de inteligencia estratégica especializado para la entidad que ustedes representan, y agregando o quitando elementos de acá. Como les decía, vamos a mirar muy de a poquito, muy por encima de qué se trata cada módulo. Entonces, la fase 1 yo propuse que tiene 4 módulos, que son los fundamentos del negocio, los activos estratégicos, las capacidades de innovación y el análisis de la industria. En cada uno de ellos hay una serie de etapas pequeñas o de talleres a realizar. Estos workshops son talleres. Entonces, como les digo, esta es una metodología diseñada para empresarios y emprendedores, pero ustedes la pueden adaptar. Entonces aquí empezar a buscar cosas que les sirvan a uno: el ADN de la compañía, los activos estratégicos, hacer una matriz estratégica como un DAFO, un SWOT que sería un DAFO, definición del clúster y los productos o las tecnologías que queremos empezar a buscar, un process map, que sería un mapa de proceso estratégico. ¿De eso de qué se trataría? Eso es como hacer una especie de un roadmap tecnológico. Más adelante les explico un poquito más de qué se trata eso, pero para no dejarlos con la incertidumbre, con la inquietud, la cuestión ¿cuál es? Es que todo esto lo deberíamos basar principalmente en una tecnología. Cuando hablamos de tecnología, el concepto de tecnología actualmente está muy errado, porque la gente piensa que un móvil, un teléfono, no se ve casi, bueno, un móvil, un teléfono, una tablet, un computador es tecnología, y eso no es tecnología. La definición de tecnología es la utilización de un conocimiento específico para realizar una actividad o cumplir una meta de forma repetitiva, utilizando ciertos recursos. Esa es una definición muy estándar, muy filantrópica y de la lengua tradicional. Pero la tecnología, conclusión, ¿qué es? Es la utilización de un conocimiento para cumplir una actividad, un resumen cumplir un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿saber escribir es una tecnología? ¿Qué opinan?
Es una habilidad. Pero, ¿entraría en la categoría de tecnología? ¿Es una tecnología? Yo creo que no. ¿Crees que sí? Sí, lo que pasa es que eso ya entraría a una clasificación, que eso lo vemos más adelante, que son tecnologías. Aquí estamos hablando del taller 13, identificación de tecnologías. Sí es una tecnología y hoy por hoy todos sabemos escribir. Entonces eso me convierte en una tecnología básica. Pero hay tecnologías que se pueden convertir en tecnologías medulares críticas. Y eso ya tenemos que empezar a especializarlos y a enfocarnos, porque la tecnología medular crítica, por ejemplo, si habláramos de Gabriel García Márquez, ¿sí saben quién era, no? Gabriel García Márquez tenía una tecnología que era escribir, y él escribía. Entonces, para él saber escribir, ¿era una tecnología básica o era una tecnología medular crítica? Entonces, medular crítica. Exactamente, porque es algo que lo especializó tanto, y es saber escribir. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a hacer un estudio de vigilancia tecnológica o de prospectiva, tenemos que tener extremadamente claro cuál es esa tecnología que queremos investigar. Entonces, por decir algo, hay cosas que son sumamente elementales para unos, pero se vuelven muy, muy complejas y diferenciadoras para otros. Cuando empezamos a hacer esas búsquedas de vigilancia tecnológica, de prospectiva, lo tenemos que hacer siempre asociado a una tecnología. Por ejemplo, una tecnología podría ser, qué sé yo, algo que ustedes quisieran investigar. No sé, denme un ejemplo. Yo le empiezo como a... Cualquier cosa. El tema de la minería ilegal que tenemos acá en el Ecuador. Ok. Minería ilegal es un tema sumamente amplio, pero ya por lo menos ahí tenemos que empezar a acotar qué es lo que viene por aquí en el taller, que viene en el taller 13, de esa minería. Nosotros, ¿qué queremos llegar a buscar? Empecemos a acotar diferentes temas, empecemos a reducirle espectros para buscar esa información muy especializada. Por ejemplo, si quisiéramos buscar, no sé, los productores o cuáles son las tecnologías de producción minera más avanzadas, sería acotar ese tema. Ya tenemos el macro, o podemos empezar a buscar por temas de seguridad o temas del... Pues hay cualquier cantidad de índole que podríamos estar pensando en esa dirección, pero ahí es donde ya tenemos que empezar a definir cuál es el foco del estudio que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo queremos identificar? Entonces, como elementos de producción, cómo son los que están haciendo o cómo están combatiendo la minería ilegal en otros países, qué sé yo, hay muchos temas. Supongamos que nuestro estudio se va a especializar en reducción del impacto de la minería ilegal en el mundo. ¿Cómo lo están haciendo para poder de ahí tomar las mejores prácticas que están haciendo en otros países para empezar a desarrollar las propias en local? Entonces, la tecnología que queremos mirar es la reducción se me olvidó que lo que acaba de decir. ¿La reducción de qué? Del impacto de la minería ilegal. Entonces, esa sería una tecnología. Y van a salir muchas tecnologías. Entonces, aquí vamos a priorizar. Entonces, vamos a priorizar, por ejemplo, puede ser la fabricación, puede ser la comercialización, puede ser el impacto ambiental, puede ser el recurso humano, puede ser todos los temas. En la priorización, es un taller que uno empieza a desarrollar y dice, esto es lo que nos interesa, y nos vamos a especializar específicamente en la reducción del impacto o el tema ilegal, por decir algo. Dependiendo de la necesidad que tenga la organización, hacia dónde quiere enfocar ese estudio. Después, ¿qué se hace? Se hace un roadmap tecnológico. Un roadmap tecnológico lo que me va mostrando es cuándo empezó esto a surgir en la historia y cómo ha ido evolucionando. ¿Qué temas hay alrededor? ¿Qué temas hay similares? Para que tengan una idea de un roadmap tecnológico, en mi página personal, joaoaguirre.com,
Ustedes se pueden inscribir gratis, no tiene ningún costo. Los invito, bienvenidos. Ahí pueden descargar libros, pueden descargar artículos, pueden descargar mucha información. Hace 2 semanas hice un análisis general de un roadmap tecnológico para el efecto de la migración. ¿Por qué la gente migra y cuáles son los efectos que uno debería analizar? Porque muchas veces, eso fue porque un cliente me estaba preguntando que quería analizar y quería hacer un estudio más detallado y más enfocado en el tema de la migración. Él es un agente migratorio, pero entonces quería entender el concepto de qué tecnología vamos a empezar a buscar para hacer esa priorización de tecnologías de profundizar en el tema. Y en este video lo hice para mostrarle a él cuáles eran los diferentes caminos que podía tomar. Entonces los invito a que vean ese video del roadmap tecnológico en migración. Es un videito, es un poquito extenso, pero les muestra un poco el global de cómo podrían ustedes utilizar esas herramientas de un roadmap tecnológico aplicadas a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, la minería ilegal. Entonces, de ahí empiezan a buscar artículos, patentes, tendencias que está pasando en el mundo. ¿De acuerdo? De eso empezamos a analizar nuestras capacidades de innovación. Las capacidades de innovación vienen muy asociadas a la organización propia. ¿Qué habilidades tenemos? Si tenemos más habilidades de búsqueda, de depuración, Eso aquí es un tema bastante profundo que no creo que sea muy aplicado para lo que ustedes necesitan, pero sí poder del roadmap tecnológico sacar el InnoRadar. ¿Qué es el InnoRadar? El InnoRadar lo que me muestra es, así con esa gráfica entendiendo ese roadmap tecnológico de por dónde se están mostrando las tendencias de cierto tema. Con el InnoRadar lo que hacemos es empezar a ver cuál sería el potencial que va a pasar después. Y eso nos va a servir para empezar a tomar ideas de cómo nos vamos a anticipar a una posible eventualidad que podría suceder. Supongamos, aquí estoy, como les digo, estoy improvisando porque no tenía preparada esta clase, pero por ejemplo, la minería ilegal viene muy asociada de problemas. ¿Qué pasa si una mina, como lo que pasó a los de Chile, se colapsa? Va a haber un impacto bastante fuerte. El InnoRadar me puede estar mostrando que la minería ilegal tiene alto impacto en un posible catástrofe ambiental y afectar la reputación del país, puede afectar cualquier cantidad de cosas. El InnoRadar lo que me va a mostrar es hacia dónde va esa posible tendencia. Y de aquí pues uno empieza a mirar diferentes temas como la propiedad intelectual, la vigilancia tecnológica o el business intelligence, herramientas de business intelligence. Esto sí es una cosa que a ustedes sí les debe interesar mucho, porque esto viene muy asociado a temas de minería de datos, de filtrar la información, de depurar esa información y poder extraer esos datos que sean sumamente claves y vitales. Hace por ahí unos 6 años, 7 años, yo tenía un alumno que hizo una tesis de maestría bien interesante. No recuerdo en dónde la publicó, pero fue un tema bien interesante que con la minería de datos lo que él hacía era análisis de redes. Y con los análisis de redes, eso pues ya hasta cierto punto entraron, pues ya dejó de ser tema académico y ya empezó a convertirse parte del servicio de inteligencia de la policía en Colombia. Y con el análisis de redes hicieron rastreamiento y pudieron identificar con las llamadas telefónicas y rastreamiento y triangulación la manera de poder capturar cabecillas de ciertas áreas aquí en Medellín. Pero todo eso lo hicieron fue con herramientas de vigilancia tecnológica. Minería, pues más que eso, minería de datos y poder analizar esos datos y de esos datos extraer esa información. Entonces, a grosso modo, este es como el diagnóstico. Después sigue la parte del diseño del sistema. El diseño del sistema ya se empiezan a incluir lo que les estaba mencionando. Metodologías ágiles, design thinking, métodos hay muchos métodos ya para empezar a medir los indicadores, técnicas de brainstorming, empezar uno a identificar como las posibles barreras de entrada, cómo poder
generar esas barreras de entrada para que una competencia no me entre, o cómo poder superar las barreras de entrada que tenemos de nuestra tecnología. Viene un modelo de aceleración, que esto es un modelo ya más asociado a un plan de acción específico que se debe hacer, y lo diseño pues para 12 semanas, para después al final terminar con un sistema de implementación que es poder crear ese entregable que estamos buscando, que principalmente pues para las empresas está muy asociado hoy por hoy a la transformación digital, a la escalabilidad de las ventas, a un plan de ventas. Yo sé que a ustedes pues de pronto estos temas de ventas, de marketing no les debería interesar, porque es más de cómo proyectar esto, pero yo creo que esto de una manera u otra sí tiene un impacto bien interesante, que es cómo esos logros que se están obteniendo, cómo empezar a mercadearlos y darlos a conocer a la comunidad en total, para que se den cuenta que la institución está haciendo cosas positivas. Entonces, aquí se deben integrar todos los aspectos, que eso es lo que encierra todo el programa. Bueno, y aquí hay una serie de talleres que es ya más específico. Esto era lo que les quería mostrar hace un rato. Cuando se identifican las tecnologías, se hace el roadmap tecnológico. Después de ese roadmap tecnológico se clasifican si son tecnologías básicas, tecnologías críticas o tecnologías medulares. Lo que intentamos siempre buscar principalmente en la inteligencia estratégica es basarnos en las tecnologías críticas, que son los que generan la ventaja competitiva, y de ahí se deriva el plan de inteligencia estratégica. No sé si fui muy denso, si fui muy... Si me entendieron, si me copiaron el hilo, o me desvié del tema. No sé, cuéntenme ustedes un poquito a ver. Sí, Joao, lo que comprendo, no sé si en términos generales, es que aquellos 4 pilares que tú en principio habías hecho en el 2014 sobre los pilares conceptuales de la inteligencia estratégica, ahora ya los evolucionaste a estos 3 pasos que nos acabas de explicar al último. ¿Es así? Sí, si se dan cuenta, el artículo se divide en 2 partes. La parte conceptual, que es lo que les mostré, que eso no ha cambiado, que son la vigilancia tecnológica, la prospectiva, que eso es lo conceptual. Y había un macroproceso muy grande. En el artículo lo ven, que es algo más denso. Lo que hice fue empezar a validarlo y a comprobarlo en las industrias, y empezar a quitarle mucha cosa, y lo clasifiqué en una manera más sencilla. Si se dan cuenta, quedó solamente como con 3 fases, y esas fases van asociadas a una serie de paso a paso. Entonces esos se convirtieron en talleres, que son los talleres porque es que uno no se puede comer el kilo de carne de un solo mordisco. Entonces le toca a uno cortar por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos. Entonces cada pedacito se convierte en un taller, se convierte en una práctica especializada que uno tiene que hacer. Pero lo que yo más puedo concluir de esto para ustedes es que ustedes tienen la oportunidad de poder crear su propio modelo, diseñar, proponer y organizar un modelo de inteligencia estratégica único, propio, y que refleje la identidad de la institución de la policía en Ecuador. ¿Sí me hago entender? Eso podría ser mucho más pertinente que tomar este. Yo les mostré este, como les dije, es más desde el enfoque gerencial para una organización, para una empresa. Pero aquí hay cosas que no impactan para ustedes, y deben haber cosas que le hacen falta. Entonces yo creo que ustedes aquí tienen una interesante oportunidad de desarrollar su propio modelo, porque es bien particular que todo esto lo guardan como tan en secreto, y alguna vez en Panamá me hicieron darles unos talleres, les estuve colaborando en Panamá con unos talleres sobre estos temas, les estuve dando las directrices de cómo organizar su modelo, y en cierto momento pues ya me dejaron por fuera. Yo les dije, bueno, ¿y qué pasó? Me dicen, no, ya, de aquí para adelante es top secret de nuestra organización. Yo, bueno, les dije, me parece bien. Lo importante es que empiecen a tomar esto que es empresarial y adaptarlo propio a lo que ustedes necesitan, porque es que en ningún lado van a encontrar un modelo propio para una institución pública, y menos para una fuerza militar como
o la policía. Ok. No sé si algún compañero tiene alguna otra inquietud. Por favor, alguien, antes de cerrar ya la sesión con Joao. Pregúntenme, cuéntenme, relajados. ¿Qué les pareció? Denme su opinión. ¿No está Carlos Albán tal vez en el grupo? Wow. Como dijo Patricio, primero que agradecerte por el tiempo que tú te das para podernos enseñar las cosas que a ti te costaron muchos años de aprendizaje y de sacrificio, y querernos enseñar en unos 10 minutos a 15 minutos como tú te has dado ese tiempo, es digno de apreciarte como persona. Y ahora Muchas lo que nos gracias. queda a nosotros, como tú lo dices, es tratar de aprender nosotros un poco más de esta materia que recién estamos empezando en la policía y poder tratar de diseñar lo que tú nos indicas, y que eso nos va a ayudar a nosotros como institución para poder crecer y evitar ciertas cosas que nos puedan pasar a futuro. Y de ahí, de la materia que tú nos diste, yo hago muy claro de lo que le entendimos ahora al mediodía al profesor, a lo que tú nos explicas. Ha habido mucha evolución y eso ha sido muy, muy gratificante de escucharte a ti por el trabajo que tú has hecho. Y solamente agradecerte, Joao, por tu tiempo que te has dado, y muchas gracias, Joao, de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias, Franklin, por tus palabras. La verdad que esto es un tema que a mí me apasiona. Cuando me hablan de esto, yo dejo de hacer todo porque me encanta. Me encanta, la verdad que los invito a que vean la página web, joaoaguirre.com. Voy a próximamente empezar a publicar cursos sobre estos temas. Los voy a empezar a hacer, incluso voy a aprovechar un poquito, si me comparten, si grabaron esto, que me compartan esa para empezar como a tomar algunos apartes para empezar a construir. Y que les digo, de parte mía estaría sumamente feliz de colaborarles y que ustedes desarrollen su propio modelo. Porque es que este modelo me parece que tiene tanto potencial para hacer cosas, y ustedes pueden organizar y gestionar y decir, bueno, esto le pertenece a este departamento, esto lo podemos hacer acá. ¿Y qué pasa con las futuras generaciones? ¿Por qué no dejar un legado que ustedes como grupo dicen, empezamos a hacer esto y la siguiente generación que evolucione y le meta más información? Y entonces empezar a incluirle aquí temas de ciberseguridad. Pues hay tantos temas que uno dijera, wow, es que yo me sueño con que una institución seria empiece a adaptar su modelo y lo empiece a hacer y yo poderles colaborar. Feliz de la vida. De verdad que sí, feliz de... Quería hacerte una última pregunta y felicitarte y agradecerte por darnos y partirnos de esta charla que definitivamente nos hace abrir más la visión sobre el tema. Asimismo, quería que me despejes una duda de cómo el concepto de innovación se vincula con la inteligencia estratégica. Buena esa pregunta, me encanta. Eh, ¿Sabes por qué me gusta tanto eso? Porque yo vengo trabajando el concepto de innovación desde el 2002, cuando no era la moda, no era el cliché, no era el consultor de turno que hace un cursito de 10 horas por internet y después empieza a autoproclamarse experto en innovación. Entonces, yo tengo muchos libros escritos, incluso pues en la página los pueden ver, la mayoría son gratuitos. Inscríbanse, descárguenlos y hay una biblioteca grande de artículos para las personas que les interese estos temas. No tengo temas de policía, pero sí temas administrativos, que es lo que yo manejo. Y realmente el concepto de la innovación se ha convertido últimamente en un cliché y en una palabra que lamentablemente, según mi opinión, como que la prostituyeron. Todo el mundo dice, ahora somos innovadores, yo soy innovador y porque me peiné de lado ahora ya soy innovador y eso es ridiculez. Yo creo que la innovación
desde el punto de vista epistemológico más sencillo que uno puede entender, es que la innovación es poder hacer algo totalmente nuevo y diferente, pero que pueda llegar al mercado de forma exitosa. Llegar al mercado no necesariamente son ventas. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar un modelo de inteligencia estratégica adaptado a su organización, a su institución, y puede ser adaptado de forma exitosa, y eso es una innovación porque ustedes están creando una nueva forma de hacer algo dentro de su organización, y eso es innovación. Muchas personas piensan que solamente innovación es ventas, 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 y no es así. Hay innovación social, hay innovación comercial, pero realmente lo que yo percibo más que todo siempre es que la innovación debe estar pensada, direccionada y dirigida a mejorar la calidad de vida de la gente en cualquiera de sus áreas. Puede ser en la parte de salud, en la parte social, en la parte de interacción, en la educación, en lo que sea, pero siempre debería estar pensada en cómo mejoramos la calidad de vida de la gente de alguna manera. Entonces, si tenemos esa primicia, lo que yo considero es que la inteligencia estratégica es como todo el andamiaje que toca tener para direccionarse a cumplir ese gran objetivo. Y el gran objetivo es poder desarrollar algo que le sea útil al ser humano. No crear más basura, no crear más cosas que no le sirvan para nada, sino cosas que sean pensadas con la inteligencia suficiente, que le puedan impactar positivamente al ser humano, a la sociedad y a nuestra comunidad. Eso es lo que yo percibo, que siempre debería estar pensada en cómo esto aporta, en cómo esto construye y en cómo esto genera aspectos positivos para la comunidad, así como lo hacen ustedes, que es una actitud muy loable y que mucha gente critica. Lo veo por la parte de Colombia, y tengo un primo muy allegado que también pertenece a la institución aquí en Colombia, y él me cuenta y me dice: no, primo, es que es triste que tantas cosas positivas que hacemos como institución, pero solamente porque uno o dos hagan algo malo, le caen y siempre hablan en global y en plural. La policía de Colombia, tal cosa. Dice, cuando somos miles de personas que hacemos lo bueno, pero no se ve. Y yo le digo, el problema radica en que no están contando lo bueno que hacen. El plan de comunicación debería hacerse diferente. Deberían proyectar un poco más todas las cosas positivas y no solamente mirar las pequitas negras que hace uno o dos o tres que no profesan como la misma filosofía de la institución. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. ¿O me equivoco? Que son unos poquitos. Dime. Sí, yo en realidad ocurre. Lo que pasa es que también por la naturaleza propia de nuestro trabajo como policías, lo que haces bien en un día puede ser el mejor operativo de decomiso de drogas. Pasa por el tema comunicacional y lo que a la gente le gusta escuchar, ¿no? Y un poco va por la cultura también. Hoy día pudimos haber hecho un operativo espectacular de haber rescatado a una persona que estaba secuestrada. Pero si mañana un policía incurrió en algún hecho de corrupción o algo, todo se va a la basura, porque eso es lo que vende la parte comunicacional. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que la persona encargada de la comunicación de la policía, en cualquier parte, no están impactando en la parte sensorial de la gente, y se deben empezar a conectar más con la comunidad desde la parte emocional. Las comunicaciones que siempre emitan debe ser comunicación emocional y emotiva. Eso lo hacen en Australia, por eso lo digo con tanto argumento, porque allá el hecho de que una o dos personas policías hacen algo malo no opaca la buena percepción que se tiene en el global de la gente, porque la comunicación es más asociada hacia la parte emocional. Y yo creo que muchas veces la policía comete el error de mostrar el resultado y el éxito. Rescatamos, capturamos, hicimos, pero no comunicar la parte emocional sensitiva, que es la que conecta al ser humano. Tenemos que conectar a la comunidad como individuos, como seres humanos. Y la comunicación debe estar enfocada en esa dirección. Esa es mi opinión de cómo se debería comunicar eso, para empezar a cambiar esa imagen negativa, porque uno o dos o tres desadaptados hacen algo mal en nombre de la institución y siempre lo dicen
es la policía de Colombia. Y no, es uno o dos, cuando son miles de personas que están haciendo cosas positivas. Y yo creo que hay un plan bien interesante que podrían haber. Solamente que a mí se me ocurren ideas y cosas, pero uno desde la tribuna no puede hacer nada. Solamente decirles, hay que comunicar con emoción, la emotividad, conectar con la gente, conectar las historias. La gente quiere escuchar historias. Y todo el mundo conoce un policía, o el amigo es policía, o el primo es policía, o el vecino. Y empezar a conectar historias. Esas historias positivas que lleguen al alma, que lleguen al corazón. Eso es lo que deberían hacer en la manera de comunicación. Y en un plan de inteligencia estratégica, la comunicación debería ir en esa dirección. No solamente el resultado, el caso positivo de capturamos, hicimos, redujimos tanto. Las cifras no se quedan en la emoción del ser humano. El ser humano se acuerda de las emociones. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí. yo creo que los invito a que piensen en que los resultados se deben cacarear, como dijo la gallina, y cacarear más para poner un simple huevo. Pero es desde el punto de vista de la emotividad y de la conexión con el ser humano, más que decir tantas toneladas, tantas personas. Los números, el ser humano tiene un bloqueo con los números, pero pues cuando conectan con la historia, ahí se gana la comunidad. Y eso es un plan, eso es una imagen que deberían todas las instituciones hacerlo, todas. ¿No Así sé? es. Así es, justamente yo creo que hacia allá estamos apuntando porque nosotros ya tenemos un medio de comunicación propio de la Policía Nacional del Ecuador, que es Radio Vigía, que ahora ya funciona en frecuencia modulada, y el próximo paso es crear el canal de televisión de la Policía Nacional del Ecuador, en lo cual también se está trabajando. Genial. Ahí creo que justamente se trabajarán este tipo de historias como las que tú propones. ¿Sabes yo qué te recomendaría? Que si pueden de pronto presentar una idea, que no solamente lo dejen en los medios tradicionales de radio y televisión, porque eso es lo tradicional, y lo tradicional son personas mayores de 35, 40 años. Impacten en otro tipo de comunidad como los jóvenes. Y a los jóvenes no les llegas por un canal de televisión o por un radio. A los jóvenes les llegas más por un podcast, por las redes, por hacer otro tipo de comunicación. Yo te cuento, por ejemplo, que Australia, incluso Victoria, que es donde yo vivo, en Melbourne, la policía tiene un canal de Snapchat. Y uno dice, a ver, la policía, ¿cómo tiene un canal de Snapchat? Pues una red social como para adolescentes. ¿Qué hacen con eso? Pero lo que están generando es un impacto tan positivo de lo que manejan y cómo manejan la comunicación hacia los nuevos, hacia los muchachos, y unas redes en Instagram que uno dice, yo no pertenezco a esas redes, pero los muchachos, los jovencitos sí, y ellos empiezan a crecer con una imagen muy positiva hacia la institución. Entonces, es pensar en cambiar un poquito los medios de comunicación y el target. Ahí te dejo la idea. Que eso lo hicieron en Australia. Lo digo porque lo vivo allá. Sí. Y me parece positivo. A mí no me cabía en la cabeza por qué razón la policía está en Instagram, pero ellos no se presentan como tan. Es una manera de comunicación muy, muy interesante. Llegan de una manera muy, muy efectiva, de la parte emotiva, a la gente. Bueno, está por terminarse el tiempo, Joao. Yo creo que no nos queda más que agradecerte. Esperamos seguir contando con tu valiosa participación. Nos abres la visión Claro. en túnel que tenemos muchas veces por nuestra situación y condición de policías. Creo que estamos conectados con este tema, y ahora que empezamos a ver